¿Crees que la historia humana está llena de héroes, inventos y progreso? Claro, pero también está plagada de muertes horribles que harían temblar hasta al más fuerte. Desde sacrificios humanos hasta cirugía sin anestesia, lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es arqueología forense. Hoy viajaremos por los casos más brutales jamás descubiertos. Prepárate, porque algunas de estas muertes podrían haberle pasado a cualquiera, incluso a ti. Y no todas terminaron con un entierro digno. En 2021, arqueólogos desenterraron algo tan perturbador como único, el primer ataque de tiburón registrado en la historia humana. La víctima fue un hombre apodado Tsukumo 24, un cazador-recolector de la cultura Jmon en Japón, cuyos restos fueron hallados cubiertos por más de 790 heridas. En un principio, los cortes parecían causados por armas metálicas, pero su cultura no conocía el metal. No fue hasta un análisis más profundo cuando los investigadores notaron que las heridas coincidían perfectamente con las mordidas de un gran tiburón, probablemente un tiburón tigre o un gran blanco. La reconstrucción del hecho fue aterradora. El hombre habría estado pescando, posiblemente dentro del agua, cuando el olor a sangre atrajo al depredador. Lo atacó con tanta violencia que le arrancó una mano, ambos pies, le fracturó todas las costillas y le abrió por completo el abdomen. Lo más impactante no fue solo su muerte, sino el hecho de que sus compañeros lograron recuperar su cuerpo y darle un entierro ceremonial. Morir así ya es una tragedia, pero quedar en los libros de historia como el primer hombre devorado por un tiburón, eso ya es otra cosa. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las amputaciones eran un invento reciente, nacido con la medicina moderna. Pero todo cambió en 2020, cuando un grupo de investigadores descubrió los restos de un joven en la cueva Liang Tebo, en Borneo. Le faltaba la parte inferior de la pierna izquierda. Lo sorprendente no fue la ausencia del miembro, sino la forma en la que estaba ausente. El hueso estaba limpio, cicatrizado y sin signos de infección. Esto implicaba algo revolucionario. Hace más de 30.000 años, alguien llevó a cabo una cirugía quirúrgicamente precisa, usando herramientas de piedra, sin anestesia, sin antibióticos, y logró salvarle la vida a ese niño. El joven no solo sobrevivió a la amputación, sino que vivió años después de ella, probablemente con la ayuda de su comunidad. En un entorno montañoso y rocoso, desplazarse con una sola pierna habría sido imposible sin cuidado colectivo. Este descubrimiento no solo cambia lo que sabemos sobre la medicina prehistórica, sino también sobre la compasión humana. Mucho antes de que existieran los hospitales, ya había quienes se preocupaban por los demás, incluso cuando eso implicaba un riesgo quirúrgico con cuchillos de piedra. En un asentamiento neolítico en Saint-Paul-Châteaux, Francia, los arqueólogos descubrieron una escena digna de una película de horror: 3 mujeres enterradas juntas, en posiciones extremadamente incómodas. 2 de ellas estaban comprimidas en fosas pequeñas, atadas de forma que sus piernas quedaban amarradas al cuello, provocando una muerte lenta por estrangulamiento involuntario. Encima de ellas, colocaron piedras pesadas, como si intentaran evitar que escaparan incluso después de muertas. La tercera mujer, en cambio, fue enterrada sin ataduras y encima de las otras 2, en una especie de acto simbólico. Lo más inquietante fue que todo el montaje parecía diseñado para coincidir con la salida del sol en el solsticio, iluminando directamente la estructura, como si se tratara de una especie de altar macabro. Este caso es una ventana a una práctica cruel de sacrificios agrícolas: entregar vidas humanas a la tierra para que el grano creciera fuerte. Lo que alguna vez fue una tradición, hoy es un ejemplo perfecto de cómo la espiritualidad mal dirigida puede justificar las peores atrocidades. En pleno corazón de Los Ángeles se encuentra uno de los yacimientos paleontológicos más extraños del mundo, los Pozos de Alquitrán de la Brea. Allí, entre esqueletos de mamuts, dientes de sable y lobos gigantes, apareció algo completamente inesperado: una mujer humana. Durante mucho tiempo se pensó que había caído accidentalmente en el pozo, como tantos otros animales. Pero cuando los científicos analizaron su cráneo, descubrieron fracturas contundentes y un orificio pequeño pero preciso. Alguien la golpeó antes de que acabara sumergida. ¿La empujaron para deshacerse del cadáver? ¿Fue asesinada por un enemigo, o por alguien de su propia tribu? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que probablemente fue la primera víctima de asesinato documentada en lo que hoy es Estados Unidos. Irónicamente, murió atrapada en un pozo que sirvió durante milenios como trampa para depredadores. Solo que esta vez, el depredador no fue un animal, sino otro ser humano. ¿Alguna vez escuchaste de alguien que se ahogó en el desierto? Así comienza la historia de un hombre neolítico hallado en el desierto de Atacama,
uno de los lugares más áridos del planeta. A pesar del entorno, él vivía cerca del mar y se alimentaba de productos marinos. Cuando murió, fue enterrado junto a conchas, en una estructura circular de piedra. Lo que desconcertó a los investigadores fue que no tenía heridas ni señales de enfermedad. Hasta que descubrieron restos de diatomeas, un tipo de alga microscópica que solo puede llegar a tus huesos si inhalas agua hasta romper los pulmones y llenar la sangre. En resumen, se ahogó. ¿Fue un accidente? ¿Un tsunami? ¿Un ritual? Su cuerpo fue enterrado junto al de otros 3 individuos que murieron al mismo tiempo, una mujer, un niño y otro hombre. Pero ellos no tenían diatomeas. Esto sugiere que el hombre se ahogó solo, mientras los otros murieron por causas diferentes. Un desastre natural o una coincidencia mortal. Sea cual sea la verdad, este hallazgo nos recuerda que incluso en el desierto, el agua puede matar. Durante el Neolítico, cuando el ser humano comenzaba a formar aldeas y dejar atrás la vida nómada, también comenzó a experimentar con cirugía cerebral. En un sitio del sur de Francia, se descubrieron más de 30 cráneos con agujeros perfectamente perforados. Era trepanación, abrir el cráneo mientras el paciente estaba vivo, sin anestesia y con herramientas de piedra o conchas. Algunos sobrevivían, otros no. Los cráneos muestran que al menos el 60% de los pacientes morían tras la intervención. Las causas más probables: infecciones, hemorragias o daño cerebral irreversible. Pero lo más perturbador es que se realizaba en personas de todas las edades. ¿Por qué? Las teorías varían: aliviar dolores de cabeza, tratar epilepsia, curar traumas o incluso liberar malos espíritus. A falta de medicina, la solución era cortar. Trepanar un cráneo es hoy una operación delicada, con alta tecnología y seguimiento posoperatorio. Pero hace 8000 años, era una apuesta entre la vida y una muerte lenta y dolorosa. En el año 2000, se halló en un pantano alemán el cuerpo fragmentado de una joven que, en vida, parecía haber soportado más sufrimiento del que muchos enfrentan en toda una vida. Los análisis revelaron que tenía entre 17 y 19 años y había padecido lesiones craneales graves. Tenía un tumor benigno en la base del cráneo, una curvatura en la columna y signos de inflamación crónica en las piernas. Además, sufría de desnutrición, anemia y probablemente infecciones recurrentes. A pesar de todo, sobrevivió años con estas condiciones. El entorno en el que vivió era frío, húmedo y hostil, y aún así se mantuvo en pie. No sabemos cómo murió, pero lo que genera inquietud es cómo fue tratada tras su muerte. Fue desmembrada accidentalmente por maquinaria moderna durante la excavación. Irónicamente, ni siquiera la muerte le dio paz. La peste no comenzó en la Edad Media. De hecho, uno de sus primeros portadores murió hace 5000 años en lo que hoy es Letonia. Era un cazador-recolector joven, mordido por un roedor infectado con Yersinia pestis, la bacteria que más tarde causaría la peste negra. Este hombre fue la primera víctima confirmada de una enfermedad que, siglos después, mataría a más de 100 millones de personas. No sabemos si murió de forma rápida o lenta, pero lo que sí sabemos es que, sin saberlo, fue el inicio de una de las pandemias más letales de la historia. Murió joven, probablemente sin entender lo que le pasaba. Pero su legado, tristemente, se volvió global. Y demuestra que la historia de la humanidad también está escrita en bacterias. Después de conocer estas historias, es difícil no sentir un escalofrío. Pero también es imposible no admirar la resistencia del ser humano. A lo largo de milenios, enfrentamos enfermedades incurables, entornos hostiles y la crueldad de nuestra propia especie, y aún así, sobrevivimos. Cada una de estas muertes revela algo más profundo que el dolor. Nos habla de una humanidad que, incluso en su lado más oscuro, deja huellas que atraviesan el tiempo. Tal vez el mayor legado no sea cómo murieron, sino todo lo que nos enseñan sobre cómo hemos vivido. Si estas historias te impactaron, apenas estamos rascando la superficie de lo que esconde nuestro pasado. Cada descubrimiento arqueológico revela una nueva pieza del rompecabezas humano, y en este canal seguimos explorando los secretos más perturbadores de nuestra evolución. Así que, si quieres seguir desenterrando el lado más crudo y fascinante de la historia, suscríbete y activa la campana. Lo más brutal, aún está por contarse.